veía seres extraños como grandes, o sea, era muy raro. ¿Miedo tuviste? ¿Eran pesadillas? Eran algunos que sí me daban miedo. Y a veces yo les digo como, pues ellos que saben, pues Santi y la gente que está a mi alrededor, que saben que tengo una fobia muy extraña, que es como por las esculturas grandes y como especialmente humanoides o humanas, así muy muy grandes, me dan terror. Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso, de esos que me encanta hacer porque tiene como mezclado historia y cosas que deberíamos saber y también otros casos de los que ya he hablado. Es muy interesante. Como ya vieron por el título, hablaremos del caso de Jimmy Hoffa. Seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado pero no saben muy bien quién es. Acá les contaré todo, así que hablaremos de eso. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes. Y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El misterioso caso de Jimmy Hoffa. James Riddle Hoffa, o conocido como Jimmy Hoffa, nació el 14 de febrero de 1913 en Brasil, Indiana. Sus padres eran John y Viola Hoffa, siendo su padre un hombre que se dedicaba a trabajar el carbón, pero cuyo trabajo le trajo un destino en el cual murió a temprana edad. Su familia provenía de una descendencia de inmigrantes holandeses, quienes durante su migración decidieron mudarse a Pensilvania, y justo cuando su padre murió, alrededor del año 1920, él y su familia se mudaron a la que se conoce como Detroit. Parece que desde muy temprana edad Jimmy como que comenzó a adquirir un gusto por el trabajo, iniciando sus labores en un supermercado, obviamente donde lo explotaban bastante, tenía unos horarios muy apretados y también su salario era muy malo comparado con todo lo que hacía. Dicen que alrededor de los 18 años de edad él inicia una especie de trabajo gusto como líder sindical, en donde comienza a oponerse al trabajo que tenía, las condiciones laborales, y también se niega por completo a obedecer al jefe de turno que tiene. Pasaron varios años. Durante sus trabajos de líder sindical se convirtió en un hombre poco a poco cada vez más reconocido dentro de los gremios y al mismo tiempo pelear por diferentes derechos que todos tenían. Por esa época conoció a una mujer llamada Josephine Posiwak, que en el futuro se convertiría en su esposa. Ella era de origen polaco y era una trabajadora de una lavandería, también de 18 años. Ellos se conocieron debido a una huelga justamente de trabajo que había por esa época en una de las marchas que realizaron, donde él era el líder, y se enamoraron. Tuvieron así 2 hijos, Barbara Ann Kranzer y James P. Hoffa. Así poco a poco y con los trabajos del sindicato comenzó a ganar también dinero y lograron comprarse su primera casa para el año 1939 y poco a poco ir expandiendo sus territorios. Como les digo, seguía creciendo su influencia y para el año de 1933 logró crear una nueva regulación legal muy importante para todo lo que tenía que ver con el gremio de camioneros, no solo en algunos poblados o estados de Estados Unidos, sino también a nivel nacional. Esto lo comenzó a posicionar también sin duda como uno de los líderes sindicales más importantes del país. Parece ser que Jimmy tenía como un gran poder de convencimiento, era muy carismático, pero al mismo tiempo era muy determinado en lo que hacía, y todo esto lo ayudó a como amenazar a grandes empresas frente a las pequeñas y los pequeños empresarios o los gremios trabajadores por los cuales él delegaba. Había un sindicato llamado Teamsters que se fundó para la época de 1903, iniciando obviamente con muy pocas personas aliadas al gremio. Sin embargo, fue creciendo y con la ayuda de Jimmy Hoffa para 1933 tenía alrededor de 75,000 personas ya metidas dentro de él. Y tan solo en 3 años después, y siguiendo como trabajando en pro de todo esto que ha ocurrido, duplicó a más de 170,000 personas el gremio. Pasó obviamente todo lo que tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial, todas estas batallas, todos estos problemas políticos que hubo. Jimmy Hoffa siguió trabajando en pro de los gremios y logró aumentar ya para el final de la guerra alrededor de 1 millón de personas el gremio, siendo uno de los más grandes e influyentes del mundo y de Estados Unidos. Obviamente todo este poder e influencia que tenía Jimmy Hoffa lo hacía convertirse en uno de los hombres que más huelgas rápidas podía promover, que podría derrotar o como amenazar fácilmente a las grandes empresas, que ganaba
tenía también muchas demandas y pues que se convertía en una fuerza sindical muy grande. A pesar de eso, se comenzó a conocer que probablemente Jimmy tenía unas ciertas conexiones con el crimen organizado de una manera secreta, obviamente con el fin de potencializar todos los trabajos que hacía con los gremios laborales. Según cuentan, el crimen organizado le pagaba cierto dinero a él para mover más fácil como sus gremios, para poder ganar todas estas demandas, crear estas huelgas, y a cambio él les lavaba el dinero que ellos tenían pues de drogas y de todos estos negocios ilícitos a través del sindicato mismo. Recibía el dinero, lo lavaba y se lo llevaba a ellos y ellos le daban también un porcentaje. Sin embargo, fue en el año 1957 cuando apresaron a el director o presidente del Teamster o la hermandad, que es este gremio de Hoffa, llamado Dave Beck. Él se dio cuenta, parece el gobierno, que estaba haciendo malversación de fondos, así que lo llevaron a la cárcel, haciendo que obviamente Hoffa tomara su lugar. Por esa época el presidente John F. Kennedy se había posesionado y obviamente había puesto a Robert Kennedy, su hermano, como el abogado en jefe de la comisión que se encargaba de buscar cualquier cosa que estuviera irregular dentro de los sindicatos, especialmente este. Dentro de todo lo que Robert Kennedy comenzó a descubrir, no solo encontró la malversación de fondos también por parte de Jimmy Hoffa, sino también que estaba siendo un ente muy importante de conexión para amenazar a las empresas y utilizar como miembros pequeños de la mafia para amenazarlos. Es así como Robert se pone muy serio con el asunto y decide encarcelar finalmente a Jimmy Hoffa, descubre todo lo que este hombre había hecho y lo lleva a la cárcel para sentenciarlo. Es así como para el año de 1964 finalmente Jimmy es declarado culpable con todos estos cargos que les cuento, e incluso se le descubre que intentó sobornar al propio jurado que estaba dentro de su caso. Esto le llevó a una condena de 8 años de prisión, la cual pues también comenzó a cumplir para esta época. A pesar de todo, ocurrió el trágico hecho de la muerte de John F. Kennedy. Obviamente Robert también perdió pues su puesto que tenía, ya no estaba el poder de los Kennedy dentro de o rondando dentro del proyecto de Jimmy Hoffa, así que cuentan que para esta época decidió sobornar, en cierto sentido, el gobierno del nuevo presidente Richard Nixon, quien conmutó esa pena que le habían dado en la cárcel y logró que saliera libre con la única condición que no ejerciera su deber o su trabajo de líder sindical. Digamos que esto del soborno contra Richard Nixon solo se supo muchos años después, obviamente inmediatamente nadie sabía de la información, pero se cuenta que le pagó unos $30,000 para que lo dejara libre y por otro lado también le financió parte de su campaña presidencial. Pero acá inician los hechos extraños que tienen que ver con el caso de Jimmy Hoffa, también que es uno de los más conocidos en Estados Unidos. Se ha hablado de él en la cultura popular durante mucho tiempo, incluso más que de manera trágica, la gente se burla mucho de lo que ocurrió. Se cuenta que para esta época, después de que Nixon lo había liberado y de que le había prohibido ejercer pues su trabajo, Hoffa trató de recuperar de una manera u otra esas labores que él se supone tenía el derecho de hacer. Se cuenta que se iba a reunir con unas personas que eran justamente de la mafia para lograr recuperar ese puesto el 30 de julio de 1975. Sin embargo, se dice que alrededor de las 2 de la tarde fue la última vez que se le vio a este hombre en el estacionamiento de un restaurante llamado Matthew's Red Fox, y pues justamente estaba ubicado en el área de Detroit. Las personas con las que se dice que se iba a reunir eran 2 hombres, uno de ellos llamado Anthony Provenzano, que se decía era el cabecilla del sindicato de camioneros, pero también tenía unas conexiones fuertes con la mafia, y por otro un señor llamado Anthony Giacalone. Cuentan que alrededor, como les digo, de las 2 de la tarde fue la última vez que se le vio. A esa hora también le hizo una llamada a su esposa, decía a su esposa que estaba muy molesto porque había llegado a la cita y los otros 2 hombres no habían llegado, dijo que ya se iba a devolver y pues esa se cuenta es la última vez que se le vio. Según testigos, hubo varios avistamientos de Jimmy antes de su desaparición. 2 hombres dicen que lo vieron almorzar en el restaurante y salir y entablaron una conversación con él, pues porque obviamente ya era una figura pública bastante conocida. Ya después otras personas vieron que le hizo una llamada a otro amigo también quejándose de que las personas que le habían prometido ir no habían ido, y según cuentan en la llamada dijo que ya se iba a dirigir a casa, pero pues como les digo nunca llegó. Parece que transcurrió toda la noche, la esposa no recibió ninguna llamada más de Jimmy Hoffa y también no apareció ya más en la casa, así que llamó al hijo, le contó y comenzaron una búsqueda. Para las 7:20 de la mañana el hombre que había llamado la noche anterior decidió ir al restaurante donde le dijo que estaba para encontrarse con el auto de Jimmy Hoffa en el estacionamiento, pero no había ningún índice de violencia, ningunos documentos
documentos de él, absolutamente nada que indicara dónde podía estar. Desde ese entonces no se sabe absolutamente nada de Jimmy Hoffa. Las personas no tienen idea dónde se encuentran, no se sabe si está vivo, no se sabe si está muerto. Y de acá entramos en las teorías del caso, porque hay muchas, bueno, no tantas, pero sí hay varias, de las que hablan que pudo ocurrir. Hay personas que creen, como les digo, que está muerto, otras que sigue desaparecido, otras que, bueno, ya les voy a ir explicando. Pero se convirtió en un misterio muy grande en la cultura popular estadounidense por las extrañas circunstancias en las que todo ocurrió. En cuanto a la primera teoría, se habla obviamente de una desaparición / muerte, asesinato por parte de la mafia. Hay un importante testimonio de un testigo, justamente, que dijo que por esos días, cuando él desapareció, el día exacto en el que él se dejó de ver, vio que iba en el asiento de atrás de un Mercury marrón. Parece ser, él dice que él veía como si le estuvieran apuntando con un arma. De ahí entonces salen muchas teorías que hablan de la mafia como posibles perpetradores de los hechos. Por un lado, obviamente él se piensa que tenía alianzas buenas con ellos, pero después de haber estado encarcelado y de tener todos estos problemas, a la mafia ya no le convenía que Hoffa estuviera cerca de ellos, además de que, como les digo, él quería recuperar su puesto como líder del sindicato. De pronto la mafia encontró a través de otras personas esa manera de lavar dinero mucho más fácil, sin la necesidad de tenerlo a Hoffa, de tener los problemas que él tenía con el gobierno y de además pagarle dinero. Entonces dijeron, mejor secuestrémoslo, borrémoslo del mapa y que ya no nos traiga más problemas. Por otro lado, también se piensa, como les digo, como estuvo encarcelado, que ya había hecho una especie de alianza con el FBI o con la CIA, pues para reducirle años de cárcel. Dicen que probablemente la mafia pensó que los iba a sapear, por así decirlo, a hablar sobre todo lo que habían hecho en secreto, y pues obviamente no les convenía para nada que este hombre siguiera con vida. Dentro de todo esto, obviamente se dice que la mafia lo más seguro es que lo haya asesinado. Digamos que dentro de las teorías como más feas que existen sobre esto es que lo asesinaron efectivamente, y pues la manera de que nunca se encontrara el cuerpo, una evidencia física de este hombre, es que lo llevaron a una planta procesadora de carne o de papel o de metal o de lo que fuera, y pues ya después de muerto lo pasaron por allí sin que nadie se diera cuenta. Cosa extraña porque obviamente, como les digo, nunca se ha encontrado su cuerpo, no se ha encontrado evidencia de lo que pasó, simplemente como que desapareció de la faz de la tierra. Otras personas piensan también que de pronto fue aplastado por un contenedor de basura y lo escondieron de alguna manera. Y por otro lado hay como otro testimonio de supuestamente de un hombre llamado Richard Kuklinski. Dicen que este hombre escribió un libro titulado The Iceman, Confessions of a Mafia Contract Killer, es decir, como confesiones de un hombre contratado por la mafia para asesinar. Él supuestamente era un hombre que asesinó a Jimmy Hoffa, y dice que él quemó el cuerpo de Jimmy Hoffa en un contenedor, el cual después depositó en un lugar de chatarra. Igual, dentro de todas estas teorías también dicen que lo enterraron en graneros, que los llevaron a granjas, que los llevaron a basureros, pero todas esas investigaciones se realizaron por parte del FBI y nunca tampoco se encontraron cuerpos o rastros de él. Una segunda teoría habla de un posible encuentro con Tony Provenzano, que era otro hombre que estaba en la cárcel metido también por cosas, malversaciones y mafias con el sindicato. Dicen que en esta teoría que él tuvo un encuentro con él mientras estuvo en la cárcel, pelearon constantemente, hablaron de todos sus negocios y Tony ordenó que se matara a Jimmy Hoffa porque pues todo lo que le había hecho y él seguía en la cárcel, mejor dicho, como una especie de venganza. Una siguiente teoría habla de que sigue con vida, pero para esta época decidió huir, pues se temía por su vida, por todo lo que había hecho, pues los malos negocios, entonces prefirió huir, cambiarse de identidad, dejar a su familia y que todo el mundo pensara que había fallecido. Al igual que esa teoría de Hitler, dicen que él se mudó a Sudamérica y que igual probablemente ya estaría muerto porque tendría más de 100 años, pero que se mudó acá y vivió el resto de su vida acá. Y la siguiente teoría tiene acá que ver con el caso que ya hicimos, que si no se lo han visto se les dejo en la descripción, es uno de mis favoritos, que es el de John F. Kennedy. Obviamente se piensa que Jimmy Hoffa tuvo cierta relación con el caso de los Kennedy. Ahorita no me acuerdo si yo hablé de esta teoría en el video de Kennedy, pero si no lo hice pues lo voy a hacer acá. Como les digo, John F. Kennedy era presidente mientras Jimmy Hoffa también era líder sindical, y al igual que Robert Kennedy lo apresó. Se cuenta que para la época que murió el presidente, Jimmy Hoffa junto a todos los líderes de la mafia con los que trabajaba planearon el asesinato del presidente, pues teniendo como chivo expiatorio a la persona que todos conocemos que supuestamente fue la que asesinó al presidente. Se piensa entonces que tras la muerte de John F. Kennedy, Hoffa fue uno de los principales sospechosos, así que Robert Kennedy y todas las personas que rodeaban a los Kennedy decidieron planear su asesinato como una especie de venganza contra la muerte de su hermano.
humano. Estas son como a grandes rasgos de las teorías que se dan sobre la muerte o desaparición de él. Realmente todavía no hay respuestas, como les digo, no se han encontrado cuerpos, pistas, nada. Se ha pensado en todo tipo de cosas que le pasó, que fue arrojado por un puente muy cerca de Nueva York, otras personas que fue enterrado cerca de Detroit, que fue metido dentro de un pozo de grava, que fue metido en el basurero, como les conté, que fue triturado, que fue incinerado. O sea, hay muchas teorías, pero pues ninguna se ha confirmado. Según cuentan, hay una medio teoría confirmada también por un hombre que decidió hablar después de muchos años, llamado Frank Sheeran, que era un ex abogado y que supuestamente él confesó pues todo lo que había ocurrido con Hoffa. Según cuenta, él fue el encargado de recoger a Jimmy Hoffa el día de la reunión que supuestamente tenía con los mafiosos, y de una u otra manera dice que él intentó prevenirlo de lo que iba a ocurrir, como darle señales, pero como que Hoffa nunca las captó. Fue así como él se dirigió a la reunión pensando que pues la iba a tener, pero Frank había sido amenazado por la mafia de que tenía que matar a Hoffa. Obviamente dicen que él obviamente pues no podía arriesgar su vida, así que tuvo que hacer lo que la mafia le pidió, y dice que se hizo detrás de él y le disparó 2 veces en la cabeza. Según cuenta, la razón por la que la mafia lo asesinó es porque no había mostrado gratitud con ellos, y pues porque tampoco querían que se conocieran como los negocios que se habían hecho frente a la muerte de John F. Kennedy. Según cuentan, este hombre llevó al FBI al lugar que supuestamente habían asesinado a Jimmy Hoffa. Parece ser que encontraron que sí, efectivamente había sangre de este hombre ahí, y digamos que la manera en que lo había asesinado tenía sentido con las salpicaduras y con toda la investigación que supuestamente se hizo. Sin embargo, parece, no se sabe si es confusión o qué, que después al final no era su sangre sino de otra persona y no se terminó de resolver. Como les digo, el caso de Jimmy Hoffa es muy popular en la cultura pop. Se han hecho muchas referencias, muchas películas basadas en esto, como en capítulos de series como Breaking Bad, The Mentalist, Bones, Dexter, entre muchos otros, e incluso en Los Simpsons, en el capítulo de Homero siendo conductor de camiones llamado Maximum Home Drive. Creo que tendremos que enseñar discreción a este sujeto. Sí, como lo hicimos con Jimmy Hoffa. ¡Cierra la boca! Parece ser que el hijo todavía sufre de algunos chistes de mal gusto por parte de las personas. Le dicen como, oh, señor Hoffa ya apareció, pues porque él tiene el mismo nombre de su padre. Cosas que pues son un poco crueles, pero la gente los ha tomado desde otro sentido. No sé muy bien por qué. Pero bueno, hasta aquí el caso de Jimmy Hoffa, un caso bastante extenso. Como les digo, tenía mucho de historia, de este hombre, de teorías, entonces quería contarles todo muy a detalle. Así que ya saben que si les gusta mucho, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba. No olviden comentarme y dejarme sugerencias de qué otros videos quisieran que hiciera, qué otros videos similares a este les gustaría, o cosas así, personajes históricos quisieran que hable. Déjenme en los comentarios. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes, y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Ya saben que pueden ser parte de los miembros poniendo clic en el botón de unirte al lado del de suscribir, y van a encontrar muchas cosas entre sus podcasts muy interesantes. Y bueno, ya hasta aquí este video. Muchas gracias por verme, no olviden seguir esos sueños y nos vemos en el próximo. Bye.